regionales y globales, tratando un poco de mostrar un panorama de situación que nos permita comprender qué dinámica está en juego entre Israel y Hamas y Hezbollah, qué rol juega Irán, cómo afectó esto a las comunidades judías del mundo diaspórico, de qué manera la diplomacia internacional se está moviendo en relación a este conflicto y en particular también los vínculos de Estados Unidos con Israel, que en un año electoral es un tema delicado. Si hubiera algún tema que no se ha abordado y les considera que pueden preguntar, bienvenidos. Entiendo que van a hacerlo a través de un chat. Y tenemos de fondo un mapa que nos va a ayudar a ubicarnos un poco con algunos de los actores que vamos a estar mencionando. Así que bueno, sin mayor agregado, empecemos de esta manera. 7 de octubre es una fecha que ya quedó en la memoria colectiva del pueblo judío, de los israelíes, como una fecha tremendamente oscura. Este es un momento que a veces la dimensión simbólica del acontecimiento se pierde en el trajín de sucesión de noticias políticas urgentes que ocurren, pero quiero detenerme un instante ahí porque algo particularmente grave ocurrió. Y no me refiero solamente y obviamente a la tremenda masacre del sadismo exhibido por Hamas y toda la brutalidad que impuso un trauma colectivo en la sociedad israelí y la sociedad judía mundial. Me refiero también a otro aspecto, y es el hecho de que toda la historia del sionismo político lo que buscó fue en buena medida crear un hogar nacional para el pueblo judío, un refugio, un lugar donde los judíos que en aquel momento, perseguidos en Europa Oriental y marginados en Europa Occidental, pudieran tener su propio lugar. Esta fue la gran idea de Theodor Herzl y muchos de los sionistas del momento, grandes pensadores con una variedad ideológica impresionante, que confluyeron en esta idea, en la idea de que era necesario normalizar, plantearon ellos, los vínculos del pueblo judío con el pueblo no judío. Y en un contexto de crecientes nacionalismos, donde era cada vez más importante ya no tanto ser católico o judío o protestante, sino polaco, búlgaro o francés, dijeron que bueno, que en tanto el pueblo judío no tuviera su estado propio, este vínculo no iba a estar nunca normalizado. Y para otros judíos que eran perseguidos, por supuesto que emergía como el estado refugio, el que los iba a cobijar y resguardar del antisemitismo rampante reinante. El gran drama simbólico del 7 de octubre es que ese día el lugar más inseguro para un judío para estar fue el Estado de Israel. Y esto es algo que en el plano de el inconsciente, digamos, colectivo de un pueblo, es algo difícil de procesar, pero que por supuesto no es incurable. De hecho, lo es. Y la cura va precisamente no tanto en el plano simbólico, sino en el plano bien concreto, terrenal, brutal de la guerra. Es decir, un Israel victorioso, un Israel que restituye la autoconfianza judía e israelí en su ejército, en sus mandatarios y en la idea sionista misma, es, creo yo, uno de los objetivos más fundamentales de esta guerra. Que en general no es anunciado porque naturalmente en el marco de la confrontación política, y ahora lo vamos a ver, se definen de otro modo los objetivos. Concretamente, ¿no? Como ya ha sido anunciado por el gobierno, la recuperación de los rehenes, la eliminación de Hamas y que Gaza no vuelva a ser una zona de amenaza militar para Israel. Pero creo yo que hay un cuarto objetivo que es el número uno en realidad para mí, y es este el objetivo: restaurar la confianza judía en el proyecto sionista, en que Israel es efectivamente un país habitable, vivible, no con desplazados internos como hoy ocurre desde el norte y desde el sur, con decenas de miles de desplazados, no con
padres, madres, hermanos preocupados por el destino de los judíos que viven en Israel, sino con el Israel consolidado que conocemos, el Israel triunfante, el Israel que se destaca en todas las áreas de la economía, de la tecnología, de la salud, de la agricultura, de la cultura, del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido que este Israel va a emerger como victorioso, estoy convencido que esta confianza va a ser restaurada. Pero hoy nos va a tocar en este encuentro atravesar un análisis de una situación contemporánea, urgente, con un panorama que es de desafío. Israel está en guerra, el pueblo judío está en guerra, el mundo libre está en guerra, de hecho. Y aunque quizás nos cueste admitirlo, de alguna manera estamos o en el preámbulo o ya incursionando en lo que se puede definir quizás como una guerra mundial. Que vamos a entrar en ese análisis más global también aquí. Entonces me parece que simbólicamente es importante entender que lo que está en juego para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, en el plano del simbolismo también es un factor de extrema urgencia, de extrema relevancia. Ahora sí, bajando un poco a análisis político y yendo directo a acontecimientos, el 7 de octubre puso en marcha una revolución regional importante, instigada en muy buena medida, no tanto por Hamas y su acto bestial, sino por Irán, que como bien ha definido un ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, luchar contra los tentáculos continuamente y no contra el pulpo es una estrategia que en algún punto se va a tener que replantear. Y aquí es el mapa, un poco la utilidad que va a tener es tratar de comprender qué está haciendo Irán, por qué Hamas es en rigor un jugador más de esta estrategia de Irán y qué está buscando verdaderamente con esta agresión y con otras que ya venían en curso. Hay gente que está de pie, pero hay algunas sillas, si quieren. Gracias. Okay. Bueno. Primeramente hay que poner un poco de contexto histórico reciente y entender algo. En el año 2011 hubo una sucesión de revueltas árabes, las recordarán, las llamadas primaveras árabes, en donde ocasionaron un debilitamiento de la estetidad árabe sunita. Lo que ocurrió en Libia, en Siria, en Yemen, en Túnez, en Egipto y en otras partes, significó que en la categoría de poder y de influencia regional y de subpotencias regionales de los árabes sunitas quedaron comprometidas, quedaron debilitados. Es a partir, de hecho, de estas revueltas donde Irán emerge verdaderamente como una potencia chiita regional, donde hace su gran ascenso y expansión imperial en el Medio Oriente y que nos permite ver hoy parte del resultado de esta gran estrategia revolucionaria chiita, que es tener influencia en Irak, en Yemen, en Gaza, en Líbano, en Siria, y poder emplear toda esta constelación de milicias aliadas a favor de los intereses radicales y yihadistas de la única potencia chiita del Medio Oriente. Este es otro punto que también vale la pena remarcar. El mundo islámico tiene dos grandes sectas, tiene más, pero las dos principales, que son el sunismo y el chiismo, aproximadamente entre un 85 y 90% son sunitas y un poco menos, pero digamos 10% chiitas. Hay países como Irak, como Líbano, como Bahrein, como Yemen, como Siria, donde conviven sunitas y chiitas. No digo que coexistan pacíficamente ni amigablemente, digo conviven con proporciones que van variando en cada uno de estos países. Pero el único país de toda la región y de todo el mundo donde los chiitas son en simultáneo mayoría popular y gobierno oficial es en Irán. Y hay una puja histórica desde los tiempos de la sucesión de Mahoma
por el legado político y religioso de Mahoma que quiebra a los sunitas y a los chiitas, y esto también se está expresando hoy en esta gran guerra. Una buena hipótesis, creo que confirmada, que recorrió mucho los espacios del análisis político desde el 8 de octubre en adelante, era que Irán había instigado el ataque de Hamas, o facilitado, o permitido, o de alguna manera orquestado, para neutralizar el acercamiento de Israel con Arabia Saudita. Y esto explica esta puja histórica. Primeramente porque Estados Unidos, que era el gran padrino diplomático de este acercamiento, desde Trump al menos en adelante, junto con Israel y con Arabia Saudita, son los tres principales enemigos de Irán a nivel mundial. De manera que una consolidación de un, entre comillas, eje saudí-israelí apadrinado por el gran Satán, entre comillas, como lo define Teherán, hubiera significado realmente un debilitamiento, llamémoslo, de potencia y de capacidad de potencia de Irán muy fuerte. Entonces acá es claramente uno de los objetivos perseguidos fue sabotear este acercamiento, que era un acercamiento además de una capacidad de efecto dominó realmente importante, porque Arabia Saudita es el custodio de Meca y Medina. No es un país árabe más, no es un país musulmán más, es el líder del wahabismo, ahora reconvertido en un socio, entre comillas, confiable de Occidente. Es un país que hubiera validado la integración regional de Israel como ningún otro país lo puede hacer. Ciertamente más que Sudán, Bahrein, Marruecos o Emiratos Árabes Unidos, o incluso Jordania y Egipto, que en su momento sí ocupó el lugar que hoy ocupa Arabia Saudita en términos de potencia regional. Entonces, esta gran estrategia de Irán es esencial comprenderla antes de enredarnos en la situación de Gaza o específicamente en el norte y demás. Cuando uno piensa, de hecho, en que, como ven ahí, Irán, y como saben, no tiene fronteras con Israel, y de hecho está a 1500 kilómetros de distancia, y se pregunta uno entonces cuál es el conflicto. ¿Qué conflicto debería tener, podría tener que tener lógicamente Irán con Israel, que está separado por esta cantidad de kilómetros y por otros países? Y bueno, acá naturalmente el componente de la ideología radical revolucionaria islamista, cuando digo islamista no hablo de todo el Islam, sino de el radicalismo islámico, que enarbola Irán, es lo que está completamente en juego. Es una revolución radical exitosa. Desde 1979 a hoy está en el poder, y en estos últimos años sí hemos asistido a ser testigos de cómo ha consolidado su rol de potencia en el Medio Oriente y cómo lo está expandiendo, y cómo en buena medida desde el 7 de octubre a través de Hamas ha estado marcando el ritmo de los acontecimientos, llegando incluso a envalentonarse y a cometer el primer ataque directo en la historia del Medio Oriente moderno, desde Irán hacia Israel, cuando ocurrió aproximadamente un mes atrás, donde lanzó, recordarán, aproximadamente 300 drones, misiles balísticos, cruceros. Esto equivalió a 60 toneladas de explosivos que volaron durante 7 u 8 horas hacia Israel, que es un país diminuto, y que marca entonces un atrevimiento que desde la perspectiva militar va a tener que ser corregido. Por la diplomacia o por el uso de la fuerza, es realmente muy peligroso que una potencia que está cerca de obtener armamentos nucleares tenga la autoconfianza como para atacar a Israel de esta manera. Ahora, es interesante sí a la vez que Irán publicitó el ataque. Esto es cierto. Lo hizo saber a algunos países antes de lanzar el ataque, casi como advirtiendo que lo hacía, pero no quería una respuesta fuerte de Israel. Israel, por su parte, también hizo un juego parecido. Acá Israel tenía una oportunidad, creo yo, que era, por ejemplo, destruir el programa nuclear de Irán,
o incluso decapitar al régimen. Este era un escenario que se debe haber estudiado sin lugar a dudas. Sin ir más lejos, Gantz y Galland propusieron contraatacar a Irán antes de que llegaran todas estas armas explosivas a Israel. El punto aquí, creo yo, es que desde ya hay una duda grande si Israel tiene la capacidad militar operativa de destruir el programa nuclear de Irán por sí sola, si puede hacerlo militarmente o no, si puede hacerlo sola diplomáticamente o no. Son preguntas válidas, por supuesto, y no hay respuestas sencillas, pero está claro que acá hubo un escenario de oportunidad que Israel eligió dejar pasar. Y tratar de entender por qué eligió dejar pasar es parte de entender la dinámica de estas dos grandes potencias hoy en el Medio Oriente. La respuesta de Israel fue, en un sentido, depende cómo uno la quiera ver, minúscula o contundente. Un avión disparó unos pocos misiles, 3, si no me recuerdo, y destruyó desde fuera de los cielos de Irán uno de los radares que protege una de las instalaciones nucleares iraníes. Uno diría, 300 contra 3, parece chiquito. Sin embargo, el golpe, creo yo, fue muy impresionante, porque al destruir los radares que se suponen son las defensas antiaéreas provistas por Rusia a Irán, que es entre las más avanzadas del mundo, el mensaje que Israel dio fue: llegamos a donde queremos, cuando queremos. Y creo que es un mensaje importante que Irán entendió. Y creo que algo parecido se da en la dinámica con Hezbollah, donde hay un crescendo de violencia hasta un punto, por el momento, ¿no? Al día de hoy, en esta hora, en este momento, pareciera que es una especie de mediciones de fuerza de respuestas que ninguna de las partes está usando masivamente su poder militar real. Este equilibrio que estoy describiendo, donde hay mucho cálculo estratégico, mucho cálculo político, mucha evaluación militar, mucho estudio diplomático, por supuesto depende de que un mosquito pique mal y cambia por completo. Es una situación de mucha vulnerabilidad, es una situación que puede decantar rápidamente e inexorablemente hacia una gran guerra regional e internacional. En consecuencia, el momento es de una, digamos, volatilidad sumamente elevada. ¿Cuáles son entonces, de fondo, los objetivos iraníes e israelíes? ¿Y cómo juegan entonces los objetivos de Hamas y de Hezbollah dentro de este gran juego? ¿Responden por completo los mandatos de Irán o tienen su propia agenda? ¿Israel es plenamente libre o está condicionada por su gran socio norteamericano y por la opinión pública internacional? Da la impresión de que llamémosla la gran estrategia iraní, pasaría por lo que ya hace tiempo habíamos advertido, digo no de señalar, sino de notar, de crear este gran círculo de fuerzas que rodeen a Israel desde el Líbano, desde Gaza, desde Siria y desde Cisjordania, que lo está intentando, por ahora no con mucho éxito, en donde le permite a Irán tener la posibilidad de golpear a Israel sin ella misma directamente involucrarse. En gran medida, Hezbollah, creo yo, es la gran carta iraní de respuesta a un ataque militar israelí en Teherán. Me da la impresión de que el equilibrio en buena medida va, sí, por lo que Irán podría responder, pero muy especialmente por saber que Israel entiende que tiene cerca de 200.000 misiles que cubren todo el territorio israelí en la frontera
norte de su país. Hezbollah fue creado por Irán en 1982, responde Irán. No es el caso de Hamas, que es un grupo sunita semi-independiente, dependiente, sí, en estos momentos de Irán en buena medida, pero con un poco más de juego propio y mucho más concentrado en la agenda local de Gaza y de la cuestión palestina. Hezbollah tiene una mirada más regional, está involucrado en Siria y en otras partes, e Irán fue expandiendo este círculo de los alrededores de Israel, incluso en Yemen con la revolución de los hutis, que también se involucraron atacando a Israel. Me da la impresión a mí que Irán, por un lado, buscó y logró hasta el momento crear este círculo de amenazas hacia Israel, pero sabe que por sí solos estas milicias, estos grupos, no van a ganarle a Israel una guerra. Y acá es donde entra a jugar otro elemento de la estrategia de Irán, que es en simultáneo distraer a Israel, debilitar a Israel, cansar a Israel, con una multiplicidad de frentes incesantes e intermitentes. En Gaza, también en el Líbano, desde Yemen, desde Siria, creando una gran tensión dentro del sistema político y social de Israel, que debe estar en permanente estado de alerta cada vez que sale un cohete o un dron o lo que fuese desde otro lugar. Esta es una estrategia que, creo yo, además, replica el juego de poderes a nivel global. Rusia atacando en Ucrania, Irán en el Medio Oriente, China, por ahora no, pero amenazando a Taiwán, todo un eje de potencias revanchistas que de algún modo también podrían querer en simultáneo distraer a Estados Unidos, agotar a Estados Unidos, desafiar a Estados Unidos con una simultaneidad de conflictos que replica un poco esta estrategia que creo yo está poniendo en práctica Irán en el Medio Oriente. Pero un elemento muy fundamental de esta estrategia tiene que ver con la opinión pública internacional. Tiene que ver también con aislar a Israel en la comunidad de naciones, con presentarlo como un Estado paria, en quebrar o por lo menos socavar las relaciones de Estados Unidos e Israel. No es que Irán orqueste todo, obviamente que no, pero está claro que cuando la Corte Internacional de Justicia evalúa si Israel es un Estado genocida o no, a instancias de Sudáfrica, cuando la Corte Penal Internacional emite órdenes de captura contra el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa, donde, como asterisco y nota al pie, preside la Corte Internacional de Justicia un político libanés muy involucrado en la política libanesa, y el fiscal principal que emitió las órdenes desde la Corte Penal Internacional es un británico musulmán que se hizo famoso defendiendo a tiranos de África y que tiene entre su clientela a un hijo de Muammar Gaddafi. Cuando vemos que todo el sistema de Naciones Unidas, que ya sabíamos que estaba totalmente sesgado en contra de Israel, opera esta vez a full motion, digamos, ¿no? Activaron todo, ¿no? Que no quedó agencia y organismo del sistema de la ONU que no se activó en contra de Israel en este momento. Desde UNRWA, esta cooperación escandalosa de una agencia de la ONU con Hamas, una agencia que se supone tiene que cuidar a refugiados palestinos, está 100% infiltrada por Hamas, al punto tal que miembros de esa agencia de la ONU participaron en las atrocidades del 7 de octubre. Tenemos el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no pierde la oportunidad de castigar a Israel mientras ignora importantes violaciones a derechos humanos en cualquier otro lugar del mundo. Tenemos la Asamblea General y el Consejo de Seguridad poniéndose de pie en un minuto de silencio cuando murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi,
en lo que a priori parece ser un accidente aéreo. Y si uno presta atención a las minutas de la ONU y lo que se dijo, especialmente en la Asamblea General, es un mundo aparte, es realmente orwelliano absoluto. Pero lo preocupante es que en el Consejo de Seguridad se pusieron de pie para dar su minuto, su pésame a Raisi, aliados de Israel: Francia, Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos. No es muy difícil imaginar cómo Irán interpreta esto en términos de si da más rienda suelta a sus acciones o se contiene. Es muy evidente que toda esta pleitesía internacional la fortalece. Cuando vemos que muchos medios de comunicación, no todos, pero muchos, adoptan la narrativa de Hamas rápidamente, donde cualquier alegato que sale de Gaza es dado como válido y no es cuestionado. Son pocos los medios que aclaran que el Ministerio de Salud de Gaza es controlado por Hamas y que en consecuencia los datos, las cifras que provee, hay que tomarlas entre comillas. En general se presenta como que la información es objetiva y la acusación de Hamas como estrategia difamatoria es conocida. En consecuencia hemos tenido incidentes como el del Hospital Al-Ahli, acusaciones infundadas de hambruna masiva, de matanzas de niños y otras cuestiones. Nada de esto niega que hay un padecimiento humanitario real, concreto y vivencial para los gazatíes en la franja. Lo que sí hace es cuestionar un poco la narrativa de la mentira, la difamación. Sin ir más lejos, hace poco, un organismo de la ONU que había acusado escandalosamente a Israel de ocasionar una hambruna en Gaza y de evitar que la ayuda humanitaria ingrese, se corrigió y dijo no, que no están así, que las proyecciones en realidad estuvieron mal fundamentadas y las corrigen y, mala mía, pero ¿qué medio corrigió esto? Después de un mes de estar machacando que Israel provoca una hambruna en Gaza, ¿dónde vino la retracción? ¿Cuántos editoriales salieron? ¿Cuántas notas de televisión diciendo la ONU se equivocó? El gran problema acá es la difamación colectiva, que es un viejo conocido del pueblo judío y del Estado de Israel, pero que sin embargo, más que nunca, creo yo, está influyendo en la estrategia de los enemigos de Israel. Esta vez no queda solamente en una preocupación de que el nivel de antisemitismo está creciendo de manera alarmante, y ahora voy a dedicar un poco a ello, sino en cómo esto ayuda a las ambiciones geopolíticas regionales de Irán, cómo ayuda a que Hamas adopte una postura mucho más terca en las negociaciones en rigor eternas sobre rehenes que está llevando adelante, cómo ayuda a validar a actores internacionales no kosher como Qatar o Turquía, y con preocupación lo digo incluso Egipto últimamente, supuestos mediadores que en rigor claramente están más del lado de una de las partes que de la otra y que sin embargo no son señalados. O sea, Qatar lleva su logo en un montón de equipos de fútbol orgullosamente en las camisetas y gente joven se identifica con eso y compra también. O sea, que hay una legitimación de países que no son kosher, de países que son malos ciudadanos internacionales. Y en rigor toda la obsesión mundial, sea a través de la Comunidad de Derechos Humanos, de medios de prensa, del sistema de Naciones Unidas, de lo que fuere, está puesta en Israel. Son las acciones de Israel, no las de Hamas, las que generan titulares. Cuando Hamas toma esta política nefasta de atacar civiles del lado de Israel y encubrirse con civiles del lado palestino, y hay muertos palestinos después de una guerra iniciada por Hamas de la manera más brutal posible, toda la respuesta internacional parece estar mucho más indignada con Israel que con Hamas. Y son en general mayormente los judíos, los israelíes y sus aliados quienes se ven obligados a recordarle a la opinión pública internacional que Hamas empezó la guerra.
que Hamas es un grupo protogenocida, que la masacre que cometió fue de unos niveles de salvajismo medievales, que deliberadamente dispara desde escuelas y transforma mezquitas en usinas militares. Pero son muy pocos los que afuera están haciendo el esfuerzo de recordarle a la propia comunidad internacional realmente quién es el perpetrador y quién es la víctima. Y, de nuevo, no se trata solo de un tema de relaciones públicas, se trata de que esto impacta en la dinámica de la guerra. Esto impacta cuando, por ejemplo, el presidente Biden, en campaña electoral, parece querer congelar la política mundial hasta que llegue el momento de las elecciones. Trata de balancear la urgentísima y gravísima situación mundial con intereses domésticos electorales, muy pequeños algunos de ellos. Esto tiene un impacto en lo que decide Sinwar y lo que decide Khamenei. Tiene un impacto en lo que declara Nasrallah. Tiene un gran impacto si los hutis siguen obstruyendo la navegación internacional. Lo tienen porque todos ellos interpretan que si hay un gran debilitamiento en esta alianza importante, que si Israel está sola, entonces Israel es atacable. Entonces no hay consecuencia. Y la verdad es que pareciera que le tomaron el pulso a Biden. Primeramente, no es una personalidad política poderosa, no proyecta fortaleza, no proyecta ni siquiera estabilidad mental. La realidad es que es un candidato, un presidente, que verdaderamente se lo percibe como débil políticamente. Y Biden viene combinando una retórica churchilliana con una praxis política chamberlainiana. Y lo que se mira en el Medio Oriente es lo segundo. Si uno pierde la credibilidad en la oratoria, si uno declara no lo hagan, no se atrevan, pero después otros se atreven y no hay una consecuencia real, si advierten que los portaaviones que se envían al Medio Oriente son solo de decoración, que no van a disparar, que no van a, por ejemplo, obstruir a los hutis verdaderamente a que dejen de trabar la navegación internacional. Cuando perciben el juego de darle a Ucrania lo suficiente para que no sucumba, pero lo insuficiente para que triunfe. Cuando perciben que esta estrategia también se aplica en Israel, donde se le da lo necesario para que se defienda, pero no lo que realmente es crítico para que gane, que es la cobertura política plena, para que un país en la línea frontal de la lucha contra la ofensiva yihadista gane. Entonces todo esto obviamente tiene un gran impacto y debilita la posición de Israel y la posición del mundo libre. Cuando vemos a nivel mundial inclusive estas manifestaciones absolutamente radicalizadas en la máxima democracia del mundo, cuando vemos que ya no se trata de manifestantes despistados, como lo fue, hace poco se celebraba Michel Foucault. Michel Foucault, un gran pensador francés, él apoyó a Khomeini. Él lo acompañó al aeropuerto en Francia cuando Khomeini volvía a su revolución triunfante. Sartre, otro gran pensador, una de las mentes más lúcidas del siglo, fue un gran maoísta, defendía a Mao mientras Mao masacraba a millones y millones y millones de chinos. Entonces acá, lamentablemente, digo, los precedentes los traigo porque esta enfermedad de élites que ahora se ve en los campus universitarios de Estados Unidos, donde algunos juegan a la revolución y lo dicen abiertamente, hay que hacer una intifada global, revolución hasta la victoria, eslóganes del nacionalismo palestino legendarios, del río al mar, pero esto Arafat se destornillaría de risa si viviera. Es lo que él decía en la década del 60 y del 70. Cuando esto es internalizado, cuando hay una palestinización del discurso
occidental, cuando se internaliza, cuando en Columbia, en Harvard, en MIT, en estos formadores de líderes futuros, esta es la nueva norma, realmente estamos en un problema. Este problema quedó en evidencia en varios sentidos. Solo algunos pocos ejemplos que quiero recordar porque la velocidad de hechos nos hace pasar rápido cosas que no hay que pasar. Una serie de grupos estudiantiles en Harvard, el 8 de octubre, no me acuerdo si fue el mismo 7 incluso, pero digamos que fue el 8, antes de que Israel responda, ya había sacado un pronunciamiento en contra de Israel. No sé si recuerdan ese hecho. Es importante recordarlo, porque todavía Israel no había respondido. Y ya estos grupos estudiantiles, muchos de ellos en Harvard, estaban responsabilizando a Israel por la ocurrencia del 7 de octubre. Al poco tiempo, los presidentes de Harvard, MIT y Pensilvania, tres universidades muy importantes, sus presidentes, cuando se les pregunta explícitamente si es admisible o inadmisible, según los códigos de conducta de las universidades, pedir por un genocidio de los judíos en sus campos, ninguna respondió claramente sí, es inadmisible. Ninguna. Dos de ellas perdieron sus puestos por esto, lo cual habla de una salud del sistema norteamericano, otra zafó, la del MIT. Pero el punto no es si caen o no caen, el punto es la locura que pusieron en evidencia. El punto es que hoy en los subtes de Nueva York está ocurriendo que entra gente encapuchada con sus kefiyás, el gran emblema ahora supuestamente de la nueva revolución, y le exigen a los pasajeros que declaren si son sionistas o no. Y le dicen que tienen la última oportunidad para bajarse del subte. Pero esto es Goebbels en los años 30 de Alemania, esto no es otra cosa más que eso. No quiero caer en un facilismo de comparar situaciones que no encajan. Esto lo es, no hay otra manera de categorizarlo. Cuando se golpea a judíos en la calle, uno de ellos murió, de hecho. No sé si recuerdan, en una manifestación lo golpearon a un hombre mayor judío con un megáfono y murió. Vimos días atrás un mini pogrom en Los Ángeles. Londres, París, donde una niña de 12 años judía fue violada por ser judía. Realmente creo yo que acá hay una gran responsabilidad por parte de formadores de opinión, de líderes políticos, de diplomáticos, de activistas de derechos humanos, judíos y no judíos, de realmente tomar al toro por las astas. La expresión es fea, pero no quiero significar de confrontar un problema y realmente resolverlo. Es una situación, la que estamos hoy, en la que hay un creyendo cada vez más grave, cada vez más incendiado, cada vez más volátil, donde una tendencia que no, les debo decir, no la veo bien, no se ve bien. América Latina está resguardada por ahora de esto. Tenemos la gran bendición de confrontar con antisemitismo, pero a una escala mucho más moderada. Pero la realidad es que en la cuna de la civilización occidental, si se puede hablar así de Europa, en la máxima potencia mundial y democracia, que es la norteamericana, en todo el mundo anglo, de hecho, en todo el bastión de la libertad occidental, hay una ofensiva contra todos los valores fundacionales de esta civilización que está siendo degradada y atacada por enemigos de los judíos, por enemigos de Israel, por enemigos del mundo libre, y acompañada por una serie de tontos útiles que son serviciales a una causa que les es autodestructiva. El emblema más cómico de este asunto es los Queers for Palestine, ¿no? Que se mencionó como chiste la idea de que existan vacas por McDonald's o pollitos por Kentucky Fried Chicken. Una situación en donde la pulsión
masoquista está en plena evidencia, exhibido por completo. Pero no se está deteniendo. Realmente no se está deteniendo. Y lo que se vio, ya con esto voy a ir cerrando, lo que se vio con el padecimiento de las mujeres israelíes violadas, mutiladas, secuestradas, y el silencio absolutamente imperdonable de todos los grupos feministas del mundo, de la propia Naciones Unidas, que hubo que presionarla para que diga algo. Y lo hizo, y después ocultó el reporte que confirmaba los hechos. Todo esto ya habla de un nivel de irracionalidad que está puesta en juego, que no solo es peligroso porque es inmoral y porque es dañino para los judíos del mundo, es peligroso para Israel. Es peligroso para la estabilidad del Medio Oriente, es peligroso para toda la libertad universal. Lo es porque, de nuevo, la opinión pública, creo yo, como nunca, está jugando un papel de militante activo en este conflicto. De manera que las diásporas judías y nuestros amigos no judíos que aman la libertad, tenemos un gran compromiso, una gran tarea, que es una tarea que no es completamente nueva, que es una tarea que, como ya lo dice la propia liturgia hebrea, en cada generación se levantan para atacarnos y en cada generación prevalecemos. Yo antes marqué en el inicio mismo de esta charla el simbolismo del 7 de octubre en el plano más filosófico, si se quiere, y agregué, vamos a atravesar una conferencia que nos va a llevar a lo brutal y lo terrenal, y ahora creo sí que es un buen momento para reemerger con una convicción un poco más trascendental en la victoria que estoy convencido el pueblo judío va a tener y que Israel va a tener. Pero no es una victoria que hay que dar por sentada, es una victoria que hay que pelear por ella. Es una victoria que cada uno, creo yo, desde cada lugar, hace soporte y se enrola en esta gran batalla, nada menos que por la libertad. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a hacer algunas de las preguntas. Hay mucha gente que dice que el enemigo de Israel no es Hamas, ni Hezbollah, ni Irán, sino el enemigo es Bibi. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo discrepo con la manera en que presenté la pregunta. Me parece que uno puede cuestionar al primer ministro de Israel por políticas, por actitudes, por omisiones, y de hecho el 7 de octubre ocurrió bajo su mandato, de manera que solo por eso debe una gran respuesta al pueblo de Israel. Por la reacción tardía, la verdad también por no haber logrado todavía los objetivos declarados de la guerra, ¿no? Que fueron parcialmente alcanzados, pero ahora, más de 8 meses, no. De manera que sí hay lo que criticar al primer ministro de Israel, pero decir que el enemigo es Netanyahu y comparar la categoría de Netanyahu con Hezbollah, con Hamas o con Irán, me parece un poco exagerado, por decirlo mínimo. Me parece que, independientemente de los gustos ideológicos de cada cual dentro y fuera del pueblo judío, creo que tener un sentido de la proporción en la crítica es importante. Y en rigor, siempre lo he dicho, Israel es un país imperfecto, sus líderes son imperfectos, y en consecuencia son perfectibles. Y la crítica a los líderes de Israel, la crítica política, es válida, dentro y fuera de Israel. Y siempre he distinguido la crítica política de la crítica antisemita
que esa no es válida. A mí me parece que difamar a los líderes de Israel o difamar al propio Israel ya cruza otro umbral. Entonces, criticar a Netanyahu, sí, por supuesto. Equipararlo con Hamás o tildarlo de enemigo principal en esta guerra es perder el eje de lo que realmente está en juego. No está en juego acá el destino político de Netanyahu, no está en juego la imagen de un líder. Lo que está en juego es la supervivencia de una nación y de toda la civilización occidental. Y esto no es una exageración. Hoy tenía una entrevista con un diario importante de acá, el más creo, y me preguntaban en un momento, de alguna manera, si la ideología de Hamas o Hamas son derrotables. Y lo meto en esta respuesta porque es importante entenderlo. Lo que realmente está en juego acá, incluso ni siquiera es Hamas, como no lo es Al Qaeda o Boko Haram. Lo que está en juego es lo que ellos promueven. ¿Qué promueve toda esta constelación de yihadistas? Promueven el oscurantismo. Promueven un retorno al medioevo o más para atrás. Promueven una sociedad, imaginemos una Palestina libre, como piden los carteles. ¿Qué sería una Palestina libre hoy gobernada por Hamas? Una Palestina libre de israelíes, quiere decir, libre de judíos. Pero, digamos, la Palestina libre, autónoma, pongámosla en ese sentido. Mujeres básicamente encarceladas, homosexuales ejecutados, disidentes arrestados, corrupción económica endémica y pobreza perpetua, malversación de fondos, inestabilidad política. Esta es la Palestina libre por la que en Berkeley están peleando. Entonces vuelvo al eje. No perdamos el sentido de la proporción, no perdamos la comprensión de realmente contra quién Israel está luchando. Elegí la voz. Sí. ¿Cuántos años cree que pasarán para la confrontación de civilizaciones y o la caída de países como Suecia, Francia, Bélgica frente al islamismo que crece indefectiblemente? Bueno, es un tema de mucha urgencia. La presencia de grandes comunidades musulmanas en el corazón de Europa, una porción de ellas pacífica e integrada y una gran porción enteramente inadaptada y violenta, y que no solo no busca adaptarse a la ley de la mayoría, sino que busca imponer su propia ley de la minoría en las mayorías. La realidad es que hoy Europa está en un problema en este sentido. ¿Recuerdan esta ciudad sueca que se llama Malmö? Malmö ya estaba en el radar de los analistas políticos por largo tiempo, la venimos observando. Pero ahora, como ocurrió Eurovisión, el festival hermoso realmente de la canción europea, digamos, y más allá, esto significó para Israel que Eden Golan, la representante, tenía que estar dentro de su hotel, no podía pasear, tuvo que estar con custodia permanente. El jefe del Shin Bet, no el vicejefe, el jefe tuvo que viajar a Malmö a monitorear esta seguridad. Malmö es un bastión de grupos musulmanes extremistas, con una comunidad judía asediada, en donde tocó justo en esta época que Suecia tenga que ser el anfitrión y eligió esta ciudad que era ya de por sí un centro de agitación islámica antijudía, con lo cual es bastante milagroso que la Eurovisión procedió dentro de todo bien, que no hubo nada realmente grave, pero es un emblema Malmö, como lo es todo el banlieue parisino en Francia, como lo es en buena medida Londres, y como son otras tantas capitales, la de Alemania misma. Hay que recordar este momento donde Angela Merkel dio la bienvenida y fue celebrada por recibir a 1 millón de inmigrantes musulmanes
del Medio Oriente y de África como la gran progresista. Porque era fácil, porque obviamente decir cosas lindas y palabras agradables es lo correcto, es lo fácil y lo simple. Pero una década después o menos, ya tenés la consecuencia. Ya tenés atentados, ya tenés una crisis de integración severa y ya tenés una agitación política y terrorista de proporciones. Entonces, la verdad que responder a la pregunta que se ha planteado, no tengo una respuesta categórica porque están planteando qué va a pasar a futuro. A presente la situación es complicada y la tendencia es complicada, y el avance de la ultraderecha europea es exactamente la respuesta, sociológicamente hablando, a este hecho. La respuesta a la no respuesta de los partidos más centristas, más tradicionales, cuyos valores progresistas los llevaron a actuar buenamente, pero no sabiamente. ¿Qué acciones tendrían que tomar las comunidades de la diáspora hoy en día cuando también están siendo atacadas por el antisemitismo creciente? Bueno, ahí hay que distinguir responsabilidades y roles entre si uno es un líder, si uno es un ciudadano de pie, si uno es un periodista, si uno es un diplomático, si uno es un empresario, en fin, hay distintas categorías de respuesta que cada cual puede dar desde su lugar. Lo que yo antes planteé y lo reitero ahora, sin embargo, es que todos la debemos dar. Todos la debemos dar. Este es un momento de involucramiento en favor, no solo de Israel, no solo del pueblo judío, es en favor de los valores fundacionales del mundo libre. Realmente lo es. A mí me resulta cristalina la división. De un lado está Hamás, Hezbollah, Irán, del otro lado está Israel, o sea, con Estados Unidos y otros más. ¿Qué sé yo? Para mí, a mí me da 2 más 2, 4. No me rompo la cabeza en entender de qué lado moralmente hay que estar. Pero no es tan clara y tan comprensible el escenario para mucha gente. No hay que confundir a los activistas militantes, que por supuesto tienen su agenda y son financiados para hacer alboroto en muchos lugares, de los más ingenuos, de los más, de alguna manera, desaprensivos. Recuerdo el caso de esta chica que tenía un apellido combinado, judío no judío, en Colombia, que se trincheró y a las 12 horas reclamaba que le den ayuda humanitaria. No sé si recuerdan, un caso increíble, donde jugaba a la mini Gaza en la Universidad de Columbia. Bueno, este tipo de inmadureces, que son patéticas, sin embargo ponen en evidencia dónde están las simpatías mundiales. Y esto explica, en buena medida, creo yo, el fenómeno del antisemitismo. Porque si vas a ser comprensivo con Irán y con Hamás, y no con Israel, si vas a tender a creerle mucho más rápido la palabra a Hezbollah, si vas a dedicarte a reportar cuando Israel dice que va a tener que atacar Líbano, pero durante el previo mes no explicaste ni una sola vez en tu reporte de prensa de que el norte está incendiado, de que el norte está evacuado, de que el norte está bombardeado, quién es Hezbollah, cuándo nació, qué ideología tiene, cuántos hombres tiene, cuántos cohetes tiene. Si no dijiste nada y tu único título día tras día es Netanyahu dice que va a tener que atacar el norte, me parece que estás contribuyendo a un problema, estás exacerbando un problema, estás incitando, sin ir más lejos. Entonces me parece a mí que acá el rol, para volver a la pregunta, en este momento yo diría es primeramente estar bien informados, y en este sentido celebro este encuentro y agradezco a quienes me han convocado, pues nos permite conversar y aprender entre todos. Y creo que también es importante conocer la historia del conflicto, conocer la historia del pueblo judío, para poder también educar al prójimo, para poder responder frente a un ataque, para poder ser capaz de dar una respuesta.
Pero reitero, hay niveles de responsabilidades. No quiero entrar en ellos, simplemente hay niveles. Cada cual tiene su responsabilidad en cuanto a cómo responder a este momento, que por supuesto se debate y se estudia colectivamente, ¿no? Y voy a ir por la última pregunta. ¿Cuál es tu visión a la solución para este macro conflicto? Bueno, hay preguntas que son fáciles de hacer. Son fáciles. Bueno, la solución operativa concreta de cómo va a terminar solucionándose no es fácil de dar, porque traté de trasladar el nivel de complejidad y de actores involucrados y de objetivos y de intereses y de interrelaciones que se dan, que dificultan mucho este diagnóstico así tan tranquilo. Pero a la vez creo que esto requiere, como lo dije también al inicio mismo, cuando hablé de la restauración de la confianza judía e israelí en sí misma, esto requiere un triunfo militar absoluto de Israel. A la larga, y la larga no es muy lejos, sobre Hamas, sobre Hezbollah y sobre Irán. Mientras estos actores sobrevivan en sus arenas de conflicto, mientras estén armados, amenazando a Israel, actuando contra Israel, disparando contra Israel, no imagino que haya una situación de resolución de esto. Ya se convivió por mucho tiempo con la amenaza. Biden puede querer congelar el mundo, pero el mundo no se congela. Y la escena que lo vimos a él en el último G7 medio desorientado es un emblema de la política exterior de Estados Unidos en este momento. Está desorientado. Biden no está confrontando con las amenazas internacionales, trata de administrarlas, de gestionarlas, de desescalar, de mandar una delegación diplomática, de redactar 400 comunicados de la ONU, de negociar resoluciones. Acá la resolución de este nivel de conflicto, equiparable al nazismo en Gran Bretaña, Estados Unidos y el mundo libre, estás en un nivel donde ya no es diplomático. Acá tenés que liquidar a los nazis. Acá tenés que destruir la ideología nazi. Este es un momento donde ya la administración de los conflictos no da para más. Realmente no da para más. Y sobre todo porque de un lado hay un eje revanchista que está consolidado con ambiciones globales exhibidas. China, Rusia e Irán, con Corea del Norte y potencias menores, como Venezuela misma, por decir, están envalentonados. Creen que están avanzando, porque el mundo libre no está respondiendo bien. Porque a Israel le atan las manos. Sabemos que militarmente Israel podía haber ganado Gaza rápidamente. Y sabemos que los primeros 30 días de operación militar fueron muy eficaces, desplazando a 1 millón de civiles para protegerlos, mientras destruían una red subterránea más grande que la red de túneles de subtes de Londres, combatiendo con un enemigo en una zona urbana hipercompleja, y sin embargo avanzó y jamás suplicó por un acuerdo. Pero que intervino tristemente Biden restringiendo a Israel. Porque no quiere una guerra, porque no quiere que se expanda, porque hay campaña electoral. Biden es un gran amigo de Israel, no quiero ser malentendido. Fue a Israel en tiempos de guerra, envió los portaaviones, le da armamento, lo cubre diplomáticamente en la ONU. Retóricamente fue espectacular. Pero esencialmente algo está fallando si Irán y sus socios creen que le han tomado el tiempo. Entonces, para responderlo con la máxima claridad posible, Israel y Estados Unidos y el mundo libre tienen que prevalecer. Esta es la solución al conflicto. Liquidar, destruir a Hamas, por lo menos contener y seriamente degradar a Hezbollah y aleccionar a Irán de una manera que por lo menos por muchas décadas no quiere hacer nada más. ¿Es sencillo? No.
es complejo y estoy tratando de explicar que es una situación muy compleja, pero esencialmente cuando la lucha es entre los nazis y Churchill, puede haber solo victorias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Julián, gracias a Keren Kayemet por sumarse a ponerle la propuesta, gracias a todos por venir, gracias a la embajada que también apoyó para esclarecernos a todos y enriquecernos un poco aprendiendo, escuchando de la historia y de los análisis de Julián que siempre